Héctor, mira qué historia más interesante, y es que os voy a contar una historia apasionante donde un hombre que nació mujer pero que luego volvió a ser hombre, que se convertía en hombre lobo por el hechizo de una bruja, y claro, cuando se convertía en hombre lobo, pues él se veía en la obligación de matar porque tenía que alimentarse, y así dicen las crónicas que lo hizo hasta en 9 ocasiones según los registros oficiales, aunque ya os digo yo que fueron seguro muchísimas más ocasiones, pero lo que pasa es que solo le pudieron achacar 9 asesinatos a este gallego que, mirad qué cosa más interesante, nació como Manuela Blanco Romasanta y fue considerada chica hasta los 8 años. Lo que pasa es que desde ese momento, pues se convirtió ya en Manuel, ¿vale? ¿Por qué? Porque supuestamente era hermafrodita y a partir de los 8 años, pues ya era Manuel y era un hombrecito, puesto que dicen los registros que no levantaba más de 1,37, un poco más de 1,37 m del suelo, y lo mejor de todo, se convirtió en el primer asesino en serie de la historia de España en estar registrado, y ojo, la única persona de toda la historia de España, de toda la historia del mundo de español, del mundo no, sino de España, que ha sido diagnosticado con licantropía clínica. Vamos, que dijeron que sí, que se convertía oficialmente en lobo, sacaba las fauces y las uñas y se ponía a matar gente sin más herramientas que sus manos y su boca. A ver, profesión que tenía Manuel, era tendero y comerciante de profesión. No sé si antes os he dicho que era gallego, porque no sé si he olvidado decir que era gallego, pero bueno, que sepáis que nació en el año 1809 en Esgos, en Orense. Bueno, pues bien, vamos a empezar ya con las víctimas, que es lo que nos interesa a todos, y es que su primera víctima fue un alguacil de León al que supuestamente Manuel le debía dinero. Entonces, pues de pagarle el dinero, pues le dio matarile. ¿Qué ocurre? Que ese no se lo comió supuestamente para alimentarse, sino que así le dio matarile para que no le cobrara la deuda. Bueno, la cosa es que huyó, desapareció, y unos meses después de huir apareció en el pueblo de Rebordechao y allí decidió cambiarse de nombre y en puesto de llamarse Manuel se llamó Antonio Gómez. Oye, que Manuel, Antonio, como queréis llamarlo, pues se hizo un hueco allí como comerciante, como tendero, pero es que dicen que hasta empezó a trabajar como prostituto, sí, prostituto también. Bueno, luego, y aquí viene su mejor oficio, y es que se dedicó a acompañar a mujeres que cruzaban los bosques, vamos, de profesión, cruzador de bosques. En fin, que aprovechando que las mujeres cruzaban los bosques, pues empezó a matar en los bosques de Redondela y Argostios. Y ojo, él no era tonto. ¿Por qué? Puesto que los asesinatos los cubría de la siguiente forma. Él aseguraba que le había encontrado trabajo a esas mujeres que las acompañaba cruzando los bosques y les había encontrado trabajo en otra ciudad. Y desde las otras ciudades les mandaba misivas, cartas a nombre de los familiares, supuestamente escritos por las muertas, por las víctimas, diciendo que estaban trabajando en otros lugares y se hacían pasar que estaban vivos, vamos, que estaban viviendo en otros sitios, que no se preocuparan. Ojo, y al final, ¿sabéis por qué lo pillaron? Lo pillaron porque la gente es mala y es mal pensada, aunque muchas veces piensa mal y aceptará, porque ya os he dicho que también era vendedor ambulante. Bueno, pues se empezó a extender el rumor de que él vendía un jabón milagroso y que lo vendía por Galicia y por Portugal, y ese jabón milagroso, pues de pronto empezó a correr el rumor que estaba hecho con grasa humana, que sería la manteca humana la que utilizaba para hacer ese jabón. Vamos, que los lugareños decían que mataba a la gente para hacer jabón, que era un sacamantecas. Ya sabéis que los sacamantecas en el folclore popular son gente que mata para, sobre todo mujeres y niños, para extraerles las mantecas, la grasa corporal y hacer ungüentos curativos, o jabones. Bueno, la cosa es que lo pillaron por eso, porque decían que hacía jabón con sus víctimas. A ver, me acabo de dar cuenta que llevo más de 3 minutos, así que luego te cuento el final de la historia en otro vídeo, pero aviso, lo pillan, lo condenan a muerte, pero intercede un hipnotizador francés que decía que lo iba a hipnotizar porque decía que era un licántropo, que era un hombre lobo. Al final también se mete por medio de la reina Isabel II, lo condenan a muerte, pero no, pero sí, pero no muere, pero luego sí muere. Bueno, luego os cuento más porque esta historia es súper interesante. Atento a esto. Antes estaba contando la historia del primer asesino en serie español, el sacamantecas, según el pueblo, que mataba para hacer jabones, pero él decía que él mataba porque era un hombre lobo. Bueno, aquí te enlazo la primera parte del vídeo, no te voy a explicar la primera parte del vídeo, porque ya sabéis que es muy interesante, y os estoy hablando de Manuel Blanco Romasanta, que era el primer asesino en serie español. Bueno, la cosa es que al final ya sabéis que después de haber matado un montón de gente, a Manuel Blanco Romasanta lo pillan, puesto que en el año 1852 pues, se presentó en la ciudad de Escalona una denuncia por un ciudadano que reconoció a Romasanta como el sacamantecas huido de Galicia, porque ya sabéis que os he contado en el vídeo anterior que tuvo que huir de Galicia cuando pues, explotó y la gente decía que hacía jabones con las personas que él mataba. Bueno, las autoridades al principio le hicieron caso a la denuncia y iniciaron una búsqueda para detenerlo e interrogarlo. Que sepáis que al final lo pillaron y en el juicio, cuidado a lo que voy a decir, esto es lo interesante de todo el vídeo, y es que él se declaró culpable de los 9 asesinatos que le achacaban,
¿vale? Ya sabéis que os he dicho que hizo, seguro que hizo mucho más, pero bueno, le achacaban 9 asesinatos. Pero de pronto en el juicio soltó que una bruja de pequeño le hizo un hechizo y que una vez él iba por el bosque. Esto es una declaración que él hizo textualmente, que él iba una vez por el bosque y allí en Galicia, ya sabéis que en Galicia hay muchos bosques, bueno, y se encontró con dos lobos grandes que tenían un aspecto feroz. Dice que de pronto él se cayó al suelo, comenzó a sentir convulsiones, dice que se revolcó 3 veces sin control y dice que a los pocos segundos él era un lobo. Y dijo que estuvo 5 días merodeando con los otros 2 lobos, hasta que de pronto dice que de nuevo recuperó su cuerpo. Y ojo, que lo que viene ahora ya es increíble. Dice, en su propia declaración dijo que los otros 2 lobos que iban con él, que él creía que eran lobos auténticos, dice que de pronto cambiaron a forma humana, que eran licántropos, es decir, eran humanos que se habían transformado en lobos, que eran valencianos, que uno se llamaba Antonio y el otro se llamaba Don Genaro, y que también sufría una maldición como la suya. Bueno, flipante. Y dice que durante un tiempo, esto lo contó en su declaración, que durante un tiempo, pues salía con los otros 2 lobos, con Antonio y con Don Genaro, dice que atacaban y se comían a la gente, pues porque ellos tenían hambre y iban ahí con sus colegas, y iban los 3 pues por ahí cazando gente y comiendo. Bueno, esperarse que esto es flipante, pero es que la historia sigue. Y es que se tiraron un año estudiando su caso. Fue condenado a muerte en el año 1853 y cuando le iban a dar matarile con el garrote ya sabes que era una de las formas en las que se ejecutaba en España del siglo XIX, de pronto un hipnólogo francés, un hipnotizador francés que estaba siguiendo el caso, pues le envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que le explicaba que él quería estudiar este caso, puesto que decía que quería confirmar si Roma Santa padecía o no licantropía. Bueno, el francés el hipnotizador, aseguraba que él ya había curado a otros pacientes con la hipnosis y que pedía por favor que le dejaran hipnotizarlo antes de que lo ejecutaran. Bueno, también se metió por medio la reina Isabel II, que se enteró de este caso, acabó interviniendo y pidiendo al tribunal que revisara el caso. La cosa es que vino el hipnotizador, vinieron médicos, la cosa es que al final le diagnosticaron licantropía clínica. Sí, por primera vez en la historia de España y por primera y única vez a un hombre lo declararon oficialmente que era un lobo. Sí, que se convertía en lobo. Entonces, claro, pues la Isabel II, que estaba interesada en este esoterismo, firmó una orden para liberar a Roma Santa de la ejecución. Ese sí, lo liberaron de la ejecución y le dijeron que iba a tener cadena perpetua, que se iba a tirar toda su vida en una cárcel. No sé si es una cárcel para lobos o una cárcel normal. La cosa es que 10 años después, 14 de diciembre del año 1863, estaba en la prisión de Ceuta y un cáncer de estómago se lo llevó y nadie sabe qué hicieron con sus restos. Pero esta es la historia del primer hombre lobo oficial de la historia de España, que iba con sus colegas valencianos por ahí sembrando el pánico por tierra gallega. Esta es la historia de nuestro hombre.